recuerdo algo que todos deberíamos de saber, y es que la gran comisión, ese llamado de ir y predicar la palabra, de hacer discípulos, es para todos. Jesús dijo en Mateo 28:19 que fuéramos, que hiciéramos discípulos, que enseñáramos lo que Él nos había enseñado. El llamado cristiano no es solo vengo, aprendo, ya soy salvo, gloria a Dios, sino compartir esa buena noticia con otros. Si tú encontraras la cura para el cáncer, ¿te la quedarías tú guardado o la expondrías públicamente? Tú lo comentarías con todos, ¿verdad? Bueno, pues tenemos la cura para una enfermedad más letal que el cáncer, que es el pecado, y la paga del pecado es la muerte eterna, la separación de Dios. La cura es la sangre de Cristo. La cura viene a través de la predicación de la palabra, porque la fe es por el oír por la palabra de Dios, y a veces nos quedamos callados. A veces compartimos, a veces invitamos personas, pero entendemos que hay algunos que tienen ciertos prejuicios acerca del cristianismo, de las religiones, de lo que sucede dentro de una iglesia, y no se animan a venir. Pero les compartimos hace unos meses que tenemos una excelente oportunidad para compartir de otra forma la palabra. No sé si recuerdan cuando vimos la serie de Fuera Legalismo y Religiosidad, el tema titulado Cristianismo Netflix versus Cristianismo Blockbuster, donde aprendimos que hay que buscar nuevas formas de llevar el mismo mensaje. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie Ama-T, cuyo propósito es comprender. Lo hemos repetido una y otra vez, pero lo recuerdo para quienes apenas están integrando o quienes nos visitan por primera vez. Cómo poder amar a mi prójimo sin abandonarme a mí mismo, y cómo amarme a mí mismo sin abandonar a mi prójimo. Cómo hallar el equilibrio entre el egoísmo o el abandono que caracteriza al ser humano. Jesús lo describió perfectamente al enseñarnos en Mateo 22 que el segundo mandato más importante en el cual se resume la ley es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, estableciendo una correlación entre el amor que debes de tener al prójimo con el amor que te tienes a ti mismo. Pero ¿cómo voy a amar al prójimo si ni siquiera me respeto a mí mismo? Por eso es que en esta serie hemos comenzado por poner orden en nuestras vidas. Hemos comenzado a aprender a respetarnos, a respetar nuestro tiempo, a restaurar nuestra relación con Dios, a comenzar por una estabilidad, un bienestar espiritual, emocional, físico también. El último mensaje, titulado 10 veces mejores, aprendimos a creer en los planes que Dios tiene para nosotros, cómo alcanzarlos, pero no para llenarnos de egoísmo, de soberbia, de orgullo y envanecernos, sino para extender esa bendición. Pero si yo no creo que Dios quiere usar mi vida, ¿cómo voy a poder entonces ser de bendición a los demás? Y este mensaje, digamos que no es ni la continuación ni la segunda parte del anterior, pero sí es como un complemento, porque tiene que ver con el mismo fin o el mismo propósito: para ser de bendición a los demás, para poder yo amar a los demás. Primero tengo que recibir en mi vida lo que Dios tiene para mí, tengo que creer y tengo que comenzar a vivirlo. Vamos a ver esto, pero por supuesto desde otra perspectiva, aprendiendo una lección bien importante que básicamente se reduce a esto, y este es el título del mensaje: no mires atrás. Si vienes con alguien de confianza, dale un zape si sabes que no se va a enojar y dile que no mires atrás. Si no, respétalo. No, ya algunos se están pasando de rosca, ¿verdad? Ya dije un zape y ya le estás dando una del Canelo Álvarez. Y quiero que me acompañes a Génesis capítulo 19 a leer una historia que muchos conocen, de la cual hoy aprenderemos algunas cosas nuevas probablemente, y que es súper interesante. Génesis capítulo 19. ¿No se están asando ustedes? ¿No? Entonces, algunos sí y otros no. ¿No? ¿Abrimos las puertas o no? ¿Cómo ven? Para que vean que hay democracia. No, dicen que en un ratito, al rato ven el termómetro y yo me estoy asando y traigo el suéter más ligero que tengo. De hecho, mi esposa me hizo bullying en la mañana. Me dijo, pareces mormón con eso. Y cómo negarlo, pero el saco está peor, este está mega ligerito. Pero bueno, en Génesis capítulo, nunca más me verán igual de hoy en adelante. En Génesis capítulo 19 te cuento, Lot, su esposa y sus hijas se separan de Abraham, que era el tío de Lot, y eligen irse a una tierra que se veía muy próspera, pero que estaba llena de pecado, que se llamaba Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra pues predominaba la inmoralidad, los vicios, las adicciones, y ahí se mete Lot. Como mucha gente se fue por el dinero nada más, no consultó con Dios, dijo ahí se ve que es buen negocio, y allí se fue a meter. Dios, después de algún tiempo,
determina destruir a Sodoma y Gomorra con un juicio que la mayoría conocemos, en el cual la Biblia narra que cayó fuego y azufre del cielo, y hoy hay evidencias arqueológicas en la zona de que hubo una explosión que hizo que literalmente cayera fuego y azufre del cielo, calcinando la zona. Y antes de destruirla, el Señor decide salvar en su misericordia a Lot y a su familia. Te estoy resumiendo a grandes rasgos para no perder tiempo en detalles que hoy no son relevantes. El punto es que envía un par de ángeles a la ciudad. Llegan estos ángeles con Lot a darle la noticia de parte de Dios y a rescatarlo a él y a su familia. Dentro de este contexto dice Génesis 19 versículo 12 que dijeron los varones, hablando de los ángeles, a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar? Estamos viendo cómo la misericordia de Dios no únicamente era para Lot, sino también se extendía a su familia. Como lo vimos la vez pasada, el Señor quiere bendecirte a ti para que a través de ti otros sean bendecidos. Dios es un Dios de generaciones. Dios quiere ser de bendición también a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a la gente que te rodea. Pero si tú de entrada no estás bien, ¿cómo vas a poder alcanzar a los demás? Entonces no era solamente Lot, era Lot y sus yernos y sus hijos. Le dice: sácalos de este lugar, versículo 13, porque lo vamos a destruir, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Dios. Por tanto, Él nos ha enviado para destruirlo. El versículo 14 dice que salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová lo va a destruir. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban, no le hicieron caso. Dice el versículo 15 que al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose, versículo 16, le costó trabajo. A veces nos cuesta hacer caso a Dios, queremos, pero luchamos con la carne. Esto es parte del caminar con Cristo. Pero el Señor nos toma de la mano y dice que estos varones lo tomaron de la mano y de la mano de su mujer y de sus 2 hijas, según la misericordia de Dios para con él, y lo sacaron y lo pusieron afuera de la ciudad. Y en el versículo 17 viene la base de nuestro mensaje, que es este: cuando lo hubieron llevado afuera, le dijeron: escapa por tu vida y no mires atrás de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. La instrucción es: corre y, como el título del mensaje de hoy, no mires atrás. Antes de contarte lo que pasó, que muchos ya conocen, quiero que meditemos tantito en lo primero que aprendemos de aquí. Y es increíble que a pesar de su pecado y sus errores, de haber sido necio, duro, terco, cabezón, carnal, Dios le da a Lot una segunda oportunidad. La misericordia de Dios, dice Lamentaciones 3:23, es nueva cada mañana. Y vemos en esta mañana que el Señor se presenta con Lot y le dice: Lot, te quiero dar una nueva oportunidad, no solamente a ti, sino a tu familia. Te quiero sacar de esta ciudad, te equivocaste, nunca debiste haber entrado, pero ok, te voy a dar chance de que salgas de aquí y tengo para ti una nueva tierra, una nueva vida. Avanza hacia adelante y no mires atrás. Es bien importante que entendamos que era un requisito para que Lot y su familia pudieran experimentar esta nueva vida, esta nueva tierra, este nuevo presente y futuro que Dios tenía para ellos. Ellos tenían que dejar el pasado atrás y no solamente abandonarlo físicamente, sino que además dejar de mirarlo. No sé si te das cuenta que son 2 instrucciones: es corre, es físicamente, déjalo allá atrás. Y a lo mejor hay algunos de ustedes que físicamente ya dejaron el pasado allá atrás. Ya dejaron algunas cosas que estaban mal, ya dejaron algunas relaciones que estaban mal, pero en tu mente, en tu mirada, tú sigues volteando hacia atrás. Y no solamente se trata de físicamente o territorialmente dejar mi pasado donde debe de quedar, sino que además en mi mente también lo tengo que olvidar, o al menos dejar de estarlo recordando. Hablo de las cosas malas de él, por supuesto. No se trata de que ya viste, mi amor, yo ya olvidé el día que nos casamos, así que largo de aquí porque el pasado se queda atrás. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No, Lot tenía que dejar físicamente el lugar, pero también tenía que soltarse de él emocionalmente, psicológicamente. Es corre, no te detengas, pero además no mires atrás.
Y yo aprendo de aquí que hay personas que han dejado cosas en su vida atrás, pero que psicológicamente, emocionalmente, las siguen haciendo presentes cada día de sus vidas. No es la única historia en la Biblia donde Dios nos enseña que para poder tomar lo que Él tiene para mí por delante, tengo que dejar aquello que fue un estorbo en el pasado. Tenemos casos como el de Josué, que vivió en Egipto durante aproximadamente 17 años de su vida, los primeros de ellos siendo esclavo, que cuando sale de Egipto por culpa de la incredulidad del pueblo, da vueltas durante 40 años en el desierto, que cuando por fin le toca la oportunidad de entrar a la tierra de Canaán, se muere Moisés, su líder, prácticamente su padre, y se desanima a tal grado que Dios se presenta con él y en Josué 1, versículos 1 y 2, le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Y es increíble que aunque le dio muchas instrucciones que todos conocemos, vas a meditar mi palabra, la vas a guardar, la vas a hablar, y le enseña que él va a ser de bendición a los demás. Tú vas a repartir esta tierra al pueblo de Israel, la tierra que yo juré a sus padres que daría a ellos. Antes de todo eso, lo primero que Dios le dice a Josué es: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Josué, vas a ser de bendición a los demás. Tú vas a ser el que los dirige, el que los introduzca, el que la reparta, pero primero tengo que comenzar contigo. Tú no puedes ser de bendición a otros en esa situación. Para que tú puedas amar a los demás, primero tú te tienes que levantar, porque en esa condición, ¿a quién vas a poder liderar? En esa condición, ¿a quién vas a poder bendecir? Confirmando una y otra vez la tesis de esta serie. Yo no puedo ser de bendición a los demás si no comienzo conmigo. Yo no puedo amar a los demás si no comienzo por respetar mi persona. ¿Cómo voy a introducir al pueblo a la tierra de Canaán? En el caso de Josué, estando todo desanimado, deprimido, porque de dónde vengo, porque Moisés murió, por lo que sea, Dios dice: sí, sé cómo estás, pero levántate porque no he terminado contigo. Y es lo mismo, querida familia, con nosotros. Dios se presenta contigo y conmigo esta mañana, como lo hizo con Lot, como lo hizo con Josué, diciéndonos: tengo planes para ti, tengo planes para tu descendencia, hay una tierra por delante, hay nuevos sueños, hay un llamado, hay un propósito. Yo tengo un propósito para cada uno de ustedes, no solamente para ti, sino para tu familia, para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Pero primero tú tienes que levantarte y dejar de vivir atrás. Si sigues lamentándote por lo que me hicieron, por lo que me dijeron, o por lo que hice, o por lo que no hice, entonces ¿cómo vas a poder caminar hacia adelante? ¿Cómo vas a poder ser de bendición a los demás en el presente o en el futuro si sigues viviendo en el pasado? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo si ni siquiera comienzo por tratar con mi persona, por levantar mi persona, que la tengo toda arruinada y aventada, deprimida, amargada, llena de odio, etcétera, 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 porque sigo viviendo atrás? Ve lo que dijo Pablo en Filipenses 3, enseñándonos de forma explícita lo que estamos viendo en estas historias de forma implícita. Filipenses 3, versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, todavía hay muchas cosas que tenemos que alcanzar por delante. ¿O ya alcanzaste todo el plan de Dios? Hay gente que con lo que veo que publica en internet parece que sí, porque nada más critican a los demás y ellos no hacen nada. Entonces digo, supongo que ya está en nivel arcángel y tiene el derecho de nada más señalar, ¿verdad? Porque nada más señala y señala y señala, y digo, ¿y tú qué estás haciendo, compadre? Pero bueno, dice: yo mismo no lo he alcanzado, o sea, todavía hay mucho por delante. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Veré más adelante qué es lo que olvidó Pablo, y extendiéndome a lo que está ¿dónde? Delante, prosigo a la meta. Y es lo que Dios quiere, que dejes de vivir atrás, que dejes de estarte lamentando por el pasado. Es que cuando yo tenía 5 años, es que en el 5 de septiembre de 1987, es que si no hubiera hecho este negocio, es que si no hubiera ido a este viaje, es que si yo hubiera invertido aquí. Dice Dios: ya, deja lo que está atrás y prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo voy a ser de bendición a los demás en el futuro? ¿Cómo voy a alcanzar esa meta que Dios tiene para mí y compartirla con los demás si sigo viviendo en el pasado? ¿Cómo puedo incluso perdonar a otros y mostrarles amor y misericordia si ni siquiera he sido capaz de perdonarme a mí por lo que hice? Y es que conozco a mucha gente que, aunque cree que Dios la perdonó, no se han perdonado a sí mismos.
Y a lo mejor por eso estás únicamente domingo a domingo aplastado en una silla. Sabes que tienes un llamado, sabes que Dios te quiere usar, sabes que eres parte del cuerpo de Cristo, sabes que tienes su Espíritu Santo, sabes que tienes un propósito que va más allá de venir a recibir la palabra, sabes que podría ser de bendición a otros, sabes cómo hacerlo, incluso lo llegaste a hacer, pero caíste y no te has perdonado. Te sigues atormentando por tus luchas en vez de traerlas a los pies de Cristo y permitir que Él te levante. Te sigues castigando a ti mismo con un castigo que ni siquiera Dios te impuso. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. A lo mejor dices, no, no es cierto, quisiera creerte, pero tus hechos me demuestran lo contrario. Hay mucha gente que la apatía que tiene, que la actitud que tiene, no es porque digan, no, no me importa, no quiero, me vale gorro las cosas de Dios, no, sino porque se sienten terriblemente indignos de ser usados por Dios, dicen como yo. Y aunque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y aunque el Señor nos perdona y no hay más condenación para quienes están en Cristo Jesús, Romanos 8:1, tú sí vives condenándote a ti mismo. Por eso Dios viene con Lot y viene con Josué y viene contigo y dice, hey, mira lo que tengo para ti por delante. No he terminado contigo, no has llegado a la meta, todavía falta mucho que hacer. Yo lo sé, yo sé que no eres perfecto, que hay cosas en tu vida que aún pueden mejorar, pero viendo atrás, créeme que no lo vas a lograr. Deja de voltear hacia atrás y pon tu mirada en lo que tengo para ti por delante. ¿Qué sucede con Lot y con su familia? Dice el versículo 26, regresando a Génesis 19. Dios les dice, salgan, corran, no paren, no miren atrás. ¿Y qué sucede? Génesis capítulo 19, versículo 26. Entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró atrás, a espaldas de él, ¿y qué le sucedió? Y se volvió estatua de sal. Imagínatela en una escena. No mires atrás y la mujer y se paralizó. Ahora, ¿por qué miró atrás la esposa de Lot? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Por qué si te están diciendo no mires atrás, vas y lo haces? Hay varias teorías. Algunos creen que William Levy venía atrás de ella y por eso volteó. Otros piensan que recordó que había olvidado en Sodoma y Gomorra sus zapatos fuchsia y dijo, mis zapatos, que pasó por un letrero que decía solo hoy 50% de descuento más 20 adicional o algo por el estilo. La realidad es que no sabemos, pero hay dos probabilidades. Uno, que volteó avergonzándose de su pasado, o dos, que volteó extrañando su pasado. Hay gente que mira hacia atrás extrañando lo que algún día fue. Hay gente que mira hacia atrás avergonzándose de lo que algún día fue, y vamos a hablar de estas dos situaciones. De la gente que mira atrás recordando sus errores con vergüenza, o de la gente que mira atrás recordando sus éxitos, anhelándolos, viviendo de ellos, en vez de vivir el presente que Dios tiene para ellos. Nos queda la duda de por qué ella volteó atrás. Lo único que sí sabemos es que los planes que Dios pudo haber obrado en su vida y en su descendencia, a lo mejor, no sé, como Rahab, que era una mujer ramera que se arrepintió y Dios usó y aparece en la galería de los héroes de la fe. A lo mejor podríamos hoy leer de la esposa de Lot, de una mujer que también experimentó la misericordia de Dios, que guió a sus hijos en su familia. Pudo haber sido una Abigail, pudo haber sido una Rebeca, no lo sé. Pero la Biblia ni siquiera menciona su nombre. Y algo que me he dado cuenta es que la Biblia no menciona los nombres de aquellos que no hicieron nada. ¿Te acuerdas que lo vimos la vez pasada con Daniel? Dice que fueron llevados muchos jóvenes a Babilonia. La historia cree que fueron cientos, tal vez miles. Dice, y entre estos estaban, y da el nombre de 4. Los demás que no hicieron nada quedaron únicamente en la historia como entre estos, nada más. Terminé el mensaje anterior preguntándote, ¿serás recordado por nombre o serás parte del montón? ¿Serás un número dentro de la estadística de asistencia dentro de la iglesia? ¿O van a recordarte las siguientes generaciones por lo que Dios hizo con tu vida? ¿Serás recordada como la esposa de Lot, que ni siquiera se menciona su nombre porque es una mujer sin identidad, que no hizo nada, que no le creyó a Dios? ¿O se mencionará tu nombre y será recordado como el de un hombre o una mujer que hizo algo? No se menciona su nombre. Y su esposa miró atrás
Y todo lo que pudo haber vivido y los planes que pudo haber experimentado y la nueva vida y la restauración de su matrimonio y lo que pudo haber hecho con sus hijas. Acuérdate que hablaba de sus yernos, los que iban a tomar a sus hijas, o sea, apenas se iban a casar. Pudo haber conocido a sus nietos, ni siquiera sabemos si los tuvo, y si los tuvo no los conoció. Y no pudo ser de bendición para ellos. ¿Por qué? Porque la señora voltea atrás y se queda literalmente convertida en estatua de sal. Y a lo mejor tú dices, eso ya no pasa hoy en día. Sí, sí sucede. No exterior, pero sí interiormente. Hay muchos de ustedes que están paralizados. A lo mejor físicamente sigues avanzando como Lot, sigues caminando, pero emocionalmente tú estás estancado en el pasado. Hace muchos años que te convertiste en una estatua de sal. Mirar al pasado, nos enseña esta historia, nos paraliza, porque nos impide avanzar a lo que Dios tiene por delante, nos estanca, nos aferra a nuestra historia. Y esto no es algo simbólico, es algo literal. Hoy la neurociencia enseña que cuando una persona está recordando únicamente las cosas malas del pasado y está pensando en estas cosas, empieza a crear más y más conexiones en su cerebro que se fortalecen y la vuelven esclava de esos recuerdos. La vuelven esclava de esos pensamientos, y hay forma de romper estas conexiones y crear nuevas a través de la palabra de Dios. Sí, pero tenemos que comenzar por esto, por dejar de mirar atrás. Pero hay gente que así está mentalmente, ya es esclava de su pasado porque es en lo que piensa todo el tiempo. Y en vez de vivir la vida que Dios tiene para ellos, están como la esposa de Lot, paralizados en el pasado, viéndolo con vergüenza o tal vez con anhelo. Vamos a hablar de ambas situaciones. Tenemos en primer lugar a las personas que lo están viendo con vergüenza, con remordimiento. Es que yo, pastor, si tú supieras lo que hice, por mi culpa perdí a mi familia, por mi culpa me divorcié, por mi culpa mis hijos se fueron de la casa, por mi culpa estamos en esta ruina financiera. Es que yo maté, es que yo robé, es que yo hace muchos años violé, es que yo hace muchos años adulteré, es que yo hace muchos años forniqué, es que Dios está abusando mi vida y yo caí en pecado. Y ahí estás, ¿verdad? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Nada más te falta el látigo. Por mi triste y mendiga culpa, todo el día juzgándote, condenándote por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por los errores que cometiste. Y sí te equivocaste, pero ¿quién no lo ha hecho? Yo no lo digo como justificando que lo sigas haciendo, es simplemente que mires la realidad de las cosas, que voltees a la palabra y que te des cuenta que no eres el único, que aún los más grandes hombres de Dios lo hicieron. ¿Qué dice Romanos 3:10? No hay justo ni aun uno, más que el Papa y el pastor. ¿Dice la Biblia eso? Ni aun uno, nadie. Pero por no entender, no digo justificar nuestro pecado por nuestra humanidad, no, pero por no entender nuestra humanidad, eres tan duro contigo y con los demás. Eres incapaz de extenderle la mano al prójimo y lo pateas cuando cae porque lo mismo hiciste contigo. Y vuelvo a lo mismo. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo? Y decirle, hey, estás luchando, yo te ayudo, yo oro por ti, yo te levanto, yo quiero ser de bendición a tu vida. ¿Cómo voy a ser de bendición? Y por eso tenemos cristianos que se la pasan maldiciendo a otros, peleando con otros, que se la pasan humillando a otros en redes sociales, hereje y no sé qué, y solamente yo tengo la sana doctrina. ¿Por qué? Porque no han recibido ni siquiera en sus vidas el perdón de Dios, o lo recibieron, pero ellos no se han perdonado a sí mismos. Entonces, ante cualquier situación, son severos consigo mismos y son severos con los demás porque siguen viviendo en la vergüenza de su pasado. Ahora, ¿qué estoy predicando? Peca y no pasa nada, ¿no? He aprendido algo. Yo puedo pasármela viendo hacia atrás, lamentándome por lo que hice mal, avergonzándome de mis errores, o aprender de ellos y convertirlos en lecciones para mejorar en el presente y en el futuro. Es lo que conocemos en la Biblia como el proceso de santificación. Y yo por eso siempre he dicho, querida familia, que con Dios no hay fracasos, solamente existen las lecciones. Porque con Dios tú aprendes de los errores del pasado, y si aprendes de ellos puedes ser una mejor persona en el presente y en el futuro. Y si tus generaciones aprenden de ti, siempre he dicho también que generación a generación se puede ir perfeccionando el linaje. El problema es que a veces ni aprendemos nosotros, ni aprenden nuestras generaciones, y en vez de mejorar, lo vamos empeorando.
Si tú a mí me preguntaras, Jesse, una pregunta que mucha gente hace cuando no tiene nada que platicar, ¿verdad? Esas preguntas ociosas que nos hemos hecho todos en alguna plática familiar. Si pudieras regresar en el tiempo al pasado y cambiar algo de tu vida, ¿qué harías? Si nos ponemos a pensar, lo primero que hacen muchas mujeres es voltear a ver al marido. Si tú pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué cambiarías? Y alguna vez me quedé pensando seriamente esta pregunta y dije, bueno, tendría que analizar bien y quizá algunas situaciones en las que pude lastimar a alguien, evitarlas, pero de mi vida, y te lo voy a explicar, te va a sonar primero arrogante, pero después entenderás el porqué de mi respuesta, no cambiaría prácticamente nada. Y no es porque crea que mi vida fue perfecta, no, me he equivocado más de lo que tú puedas imaginar, pero he aprendido de esos errores para ser la persona que soy en el presente, que no soy una persona perfecta. Sigo cometiendo errores y sé que si sigo aprendiendo de ellos, seré mejor en el futuro. Que no llegará a la perfección hasta que Cristo venga, porque es lo que enseña la Biblia, pero que el día que yo parta a su presencia, será una versión de mí que la que algún día fui en el pasado. ¿Por qué? Porque aprendí de él. ¿Cómo voy a aprender de mis errores si no los cometí? ¿Me explico? Hay cosas que aprendemos por la palabra, pero a veces, como la Biblia dice, somos como el mulo sin entendimiento, y hasta que no nos topamos contra la pared y hasta que no enfrentamos las consecuencias de nuestros actos, no entendemos. Y a veces se nos queda más marcado una lección de vida que algo que nos pudieron haber explicado, y es por eso que yo he respondido prácticamente no cambiaría nada, porque de los errores he aprendido, porque los errores yo los veo como lecciones. Entonces deja de ser tan duro contigo mismo. Si cometiste errores y hay áreas que pueden mejorar, claro que sí. Hay cosas en tu carácter que tienen que cambiar, en tu forma de hablar a los demás, de tratar a tu esposa, de tratar a tus hijos, a tus padres. Claro que hay cosas en tus pensamientos que pueden y que deben ser mejores, pero el punto es este: eso no va a ocurrir si tú sigues mirando atrás. Si tú te sigues lamentándote, eso va a ocurrir cuando creas de entrada que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y que hoy Dios te dice, a pesar de lo que hiciste ayer, hey, aquí está la mesa puesta para que vengas y te sientes conmigo, para que comas a mi mesa. Pero es que yo hice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, primera de Juan 1:7. Hasta que tú creas que el acta de decretos que te era contraria, esa lista que decía tú mataste, robaste, fornicaste, adulteraste, y todo lo malo que termine en hiciste y mataste y bebiste y te drogaste y todo lo que tú quieras añadir, dice la Biblia que fue anulada por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Colosenses 2:14. Allí se quedó. Y dice Dios, hey, yo ya no lo tengo presente, ¿por qué tú sí? Y cuando tú lo creas y recibas el perdón de Dios, y entonces digas, si Dios no me condena, ¿por qué yo lo voy a hacer? Como a Jesús con aquella mujer que todos querían apedrear y que le dice, ¿dónde están los que te condenan? Yo no lo hago, vete y no peques más, ya no mires atrás. Hasta que tú creas todo esto, lo que Dios tiene para tu vida se volverá una realidad. Nada de lo que tú hayas hecho, nada de lo que te hayan hecho, te lo he dicho muchas veces, es más grande que el poder de Cristo y que la sangre de Cristo para limpiarnos de toda maldad, para restaurarnos, para levantarnos, para darnos una nueva vida. Déjame explicártelo con un ejemplo que me gusta mucho. Antes veo cómo vamos en el tiempo. Ok. La gente gasta constantemente e invierte mucho dinero, ¿sí o no?, para renovar las cosas. ¿Cuánto inviertes para estar manteniendo tu casa, tu auto, tu vestuario, tu persona? Somos capaces de invertir mucho dinero para cosas que a lo mejor son temporales, que aquí se van a quedar. Y algunos se sienten superiores porque su poder adquisitivo les permite estar constantemente renovando las cosas que tienen. Cambian cada rato su coche, cambian cada rato su casa, cambian cada rato su outfit, cambian cada rato todo lo que hay en sus vidas, ¿verdad? Hasta su apariencia y la capacidad de ingreso que tienen les permite hacerlo. Y a veces los vemos y nos sentimos inferiores, pero hoy quiero decirte algo: tú eres más rico que todos ellos, ¿lo sabías? Y no es simbólico, es literal. Porque a veces decimos amén, sí, porque yo tengo a Dios, pero es como el pretexto de lo importante es que tenemos salud, ¿no? Que a veces no es porque lo creas, sino que es nada más para no sentirte tan mal. No, yo no estoy hablando en sentido simbólico, estoy hablando de forma literal. Tú eres más rico que ellos. Te lo voy a explicar con este ejemplo. Lo que pasa es que no has visto bien las cosas.
Si yo tengo en la cuenta del banco 1,000 pesos, pero tú tienes $100, ¿quién tiene más dinero, tú o yo? Yo tengo 1,000 pesos, tú tienes $100. El tipo de cambio está a 20 y fracción o 19 y fracción, no lo sé, por ahí anda, entre 19 y 20. ¿Quién tiene más? Tú. Y si alguien que no sabe del tipo de cambio preguntara, no, ¿cómo tú si tú tienes 100 y Jesse tiene 1,000? Ah, sí. Pero cuando hablamos de ver quién tiene más y quién tiene menos, quién es más rico, no se trata de la cantidad, sino del poder adquisitivo de la moneda, del valor de la moneda. Y el punto aquí es que aunque 1,000 sea más que 100, 1,000 pesos no alcanzan para más que $100, porque el tipo de cambio hace que $100 sean más que 1,000 pesos. Entonces, en este punto tú ves a otros que tienen más que tú, que tienen más coches, una mejor casa, más dinero en el banco, y tú dices, soy inferior, y te sientes mal únicamente porque has estado viendo las cosas desde la perspectiva equivocada, porque has valuado tu vida con el tipo de cambio equivocado. Suponiendo que tú tuvieras lo que todos ellos tienen, o te pregunto, la gente que tú conoces, que has visto, lo que tiene, ¿cuánto tiempo va a durar? Si tú tuvieras, si quieres, 1,000 millones de pesos, ¿qué podrías comprar? Haz una lista, muchas cosas. La pregunta es ¿cuánto tiempo va a durar? Tiene fecha de caducidad. Lo que los pesos, dólares, euros y cualquier moneda que quieras mencionar puedan comprar, tarde o temprano caduca, tiene fecha de caducidad. Tu tipo de cambio no es el peso, no es el dólar, no es el euro, la moneda que define nuestro valor y para qué alcanza nuestras vidas, y es el precio con el cual tú te tienes que medir y comparar, lo digo entre comillas, porque es el precio por el cual fuiste comprado, según 1 Corintios 6:20, es la sangre de Cristo. Y ahora te pregunto, ¿para cuánto alcanza la sangre de Cristo? La sangre de Cristo no alcanza para remodelar tu casa, tu vestuario, tu outfit, tu coche, tu apariencia. No, alcanza para renovar tu vida entera, tu salud, tus fuerzas, tu mente, tu estado de ánimo, tu familia, tu matrimonio. La sangre de Cristo no alcanza para 3 meses en Europa. La sangre de Cristo da vida eterna en el paraíso, en la presencia de Dios. La sangre de Cristo alcanza para todo eso y más. La sangre de Cristo alcanza para una nueva vida. Lo tienes que creer, no solo aplaudir. Dice, si alguno está en Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Y es de los pasajes que todos deberíamos de memorizar, 2 Corintios 5:20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice nueva casa tiene, nuevo coche tiene. Entonces llega la gente, yo tengo coche nuevo, yo tengo casa nueva, y dile, felicidades, yo tengo vida nueva, soy nuevo en Cristo. Las cosas viejas pasaron, dice Dios, todo eso que hiciste, que te hicieron, ahí se quedó. Yo lo hago todo nuevo. No algunas, sino todas. ¿Cuántas? Todas. Ahora que ya vas entendiendo, voltea y con más ímpetu dile al de al lado que no mires atrás. Y si no agarra la onda, sacúdelo, dile que no mires atrás. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ahí siguen muchos. Pero es que lo que yo hice, lo que ya. Ve otro ejemplo, Pablo, 1 Timoteo capítulo 1. Es otro ejemplo fascinante. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Les dije que si no arreglaban el ventilador de esa luz, la siguiente que predicara le iba a agarrar a martillazos. Así que si de repente me vuelvo loco, no se espanten, ¿eh? Nada más porque no hay martillo ni piedra, si no, tendríamos una luz menos dentro del auditorio. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Fíjate qué increíble este pasaje. Y a veces lo leemos tan mal, porque es el que dice que de los pecadores yo soy el primero. Y veo gente en internet ahí, casi nada más le falta el látigo. De los pecadores yo soy el primero, soy una porquería, no sirvo para nada, soy un desgraciado, cuando no es el énfasis que Pablo le está dando. Dice, doy gracias al Señor, dice que doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio.
Versículo 13, ve todo lo que Pablo fue antes de esto. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor porque perseguía a los cristianos e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad cuando le iba al Cruz Azul. No, eso no dice, perdón. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida, ¿por quién? ¿Esto para quién es? Para todos. ¿Cuál es esta palabra fiel? Que Cristo Jesús vino al mundo, dice, para destruir a los pecadores, dice, para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo reconoce humildemente, yo soy el primero. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de todos, dice el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Me fascina este pasaje porque está hablando lo que Dios puede hacer en la vida de todos nosotros como pecadores gracias a la obra de Cristo Jesús. Y Pablo humildemente reconoce en el versículo 15, yo soy el primero, pero el 16 es increíble porque dice que ese que fue el primero de todos, ahora por la misericordia de Dios se convirtió en un ejemplo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Como hace poco te lo compartía, tú ves la vida de Pablo y es increíble, porque el hombre era prácticamente indestructible. No era como muchos cristianos que se la pasan, ay pastor, es que el diablo me persigue y me asusta y me hace bulla, en la casa se aparecen y oigo voces, se mueven cosas, cierran las puertas, ay qué miedo, y ahí andan cuando Dios te dio autoridad. Pablo no. A Pablo dice que un mensajero de Satanás lo abofeteaba, un aguijón en la carne, a través de ese Dios perfeccionaba en él su poder. Entonces el diablo decía, híjole, esto no hizo nada más que hacer que el poder de Dios se perfeccione en él. Y de repente lo encarcelan, lo mandan a la cárcel de más adentro, lo golpean, lo azotan, se pone a alabar a Dios. Y Dios lo libera y libera a los presos y le predica a los presos y se convierte en los presos y se convierte el carcelero y se convierte la familia del carcelero en Hechos 16. Y de repente naufraga. Y al naufragar, Pablo le predica a los presos que iban en el barco, a la tripulación, al capitán, al jefe y se convierten. Van a dar una isla donde le predica a los nativos de la isla y se convierten. Hay enfermos en la isla y en vez de morir, Pablo los sana y se convierten. Vuelve a naufragar, el diablo le manda un tiburón a que se lo coma, le predica al tiburón, el tiburón también se convierte. ¿Te das cuenta que nada destruye a este hombre? Y por eso con justa autoridad es quien escribe, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y 4 versículos después añade, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Perdón, es 3 versículos después porque es Romanos 8:28 en adelante. Es ahí mismo donde dice que si Dios nos dio a Cristo Jesús, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Ese sí es el 32. Entonces Pablo no andaba, ay el diablo, más bien el diablo andaba, ay el Pablo, porque era indestructible este hombre. Y todo esto, ¿por qué? ¿Por sus méritos? Porque el hombre era bueno, íntegro, fiel, porque desde chico fue perfecto. No, hubo gente como Timoteo que tuvo una buena infancia, hubo gente como Pablo que no. Entonces, si tú tuviste un pasado terrible o no, Dios de todas formas puede usar a ambos. Acuérdate que Pablo dijo, de los pecadores, yo soy el primero, así que no fue por sus méritos, fue por la gracia de Dios. Fue porque él aceptó la misericordia de Dios cuando Dios se le extendió. Así que créeme, no importa cuál es tu pasado, qué hiciste, cuál es tu presente, contra qué estás luchando, que a lo mejor hoy dices, pero es que Jesse, estoy más puerco que Peppa Pig, tengo cara de Ayuwoki, lo que hice y lo que dije. Mira, Dios también puede transformar tu vida como la de Pablo, de tal forma que los demás terminen admirándola, que tú seas como Pablo, un ejemplo, pero como tú, como tu familia, si tú antes eras esto, aquello y lo otro, como eres una persona de bien y te ha ido bien, como Dios te ha levantado, y que tú puedas como Pablo reconocer a Dios en tu vida y decir, todo esto no es por mis méritos, yo estaba perdido, al igual que Pablo fui el primero, pero todo esto es porque el Señor ha sido bueno. Porque Él dio la vida de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados, porque yo merecía la condenación eterna, pero Él pagó la paga que yo merecía pagar y yo creí en Él. Y cuando entendemos esto, entonces el siguiente versículo tiene sentido. Primera de Timoteo 1, versículo 12 al 16, Pablo empieza hablando de lo que Dios hizo en Él y dice después de eso, si quieres regresar otra vez conmigo, versículo 17, por tanto,
Por tanto, ¿qué? Fíjate cómo esto está uniendo lo que va a decir con lo que acaba de mencionar. Por tanto, porque yo no merecía nada, porque yo fui perseguidor y blasfemo, injuriador, pero Dios fue bueno conmigo y me perdonó y me restauró y me levantó. Dice, por eso es que al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, ojalá que tú y yo también lo podamos decir sinceramente: Señor, porque no merecía nada, pero tú fuiste bueno y me perdonaste y me levantaste y me restauraste. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea, que podamos creerlo y que podamos dar la gloria a Dios por ello. Esto es lo que Dios puede hacer cuando tú le crees y dejas de estar mirando hacia atrás. Te tomas de su mano, caminas adelante, miras adelante y piensas adelante. Di conmigo en voz alta: yo creo que soy hijo de un Dios que convierte rameras en ejemplos de fe, estériles en madres, huérfanos en príncipes, esclavos en gobernantes, perseguidos en conquistadores, cobardes en valientes, asesinos en apóstoles. Así que mi pasado nunca más, dilo con convicción y créelo, nunca más determinará mi futuro. Amén. Así es, ese es el Dios en el que creemos. ¿Te das cuenta todo lo que hizo? Toda la gente que usó, de dónde los tomó y en qué los convirtió. Y Dios lo puede hacer contigo también, si tú dejas de vivir como la esposa de Lot y mira hacia adelante. Y cada vez que el enemigo te quiera llevar, date un zape a ti mismo. Y no, sí me di duro, ¿verdad? Sí me pasé de lanza conmigo mismo. Pues así dátelo. Y deja de pensar en aquello que no te está produciendo nada bueno. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en mi vida en el que así estaba viendo lo que había hecho, lo que otros habían hecho. Y Dios en oración me dice: Jesse, ¿qué ganas pensando en lo que haces o en lo que hicieron otros? Ocupa tu tiempo en cosas más productivas. Ocupa tu mente en buscarme, en estudiar mi palabra. Deja de perder el tiempo. Y te digo hoy lo mismo: piensa únicamente en aquello que te edifique. Y terminamos en segundo lugar con otro posible caso, y es el de las personas que viven viendo su pasado, extrañándolo, que viven de las viejas victorias del pasado. Gente que la situación es al revés. Su pasado fue tan bueno que viven de él, y todo lo que te cuentan es lo que algún día fueron. Es muy común en las comidas también, ¿verdad? Y te das cuenta inmediatamente cuando alguien así está, pero bien traumado con lo que algún día fue y no ha superado que ya no es esa persona. Y ahí está: es que yo algún día tuve ranchos y vacas y caballos y negocios, y yo era rico y era el jeque, y cuando llegaba al antro decía: ahí viene el tuercas, y me abrían la cadena y pasaba y caían 1000 a mi diestra. No, ese es un versículo, ¿verdad? ¿Sí o no hay gente así? En todo, hablando de dinero, hablando de ministerio también. Yo algún día prediqué la palabra y fui usado y era líder de jóvenes. Cuando lloraba, los enfermos sanaban, los muertos resucitaban, las suegras hacían buena onda, milagros ocurrían. ¿Y por qué ya no? De repente algún mal negocio les quitó todo, alguna caída les tropezó en el ministerio, y en vez de levantarse y caminar y decir: ok, a lo mejor físicamente no tendré lo que tenía, pero interiormente seré una mejor persona, conoceré más a Dios, voy a crecer en mi relación con Él, siguen viviendo del pasado. Físicamente 30 kilos de sobrepeso, pero algún día fui Miss México, Mister México, pero me lastimé la rodilla, y todo el mundo le echa la culpa a la rodilla. ¿O no? Levanten la mano cuántos han culpado a la rodilla por sus desgracias. Bienvenido al club. Y en vez de decir: pues voy a hacer lo que tenga que hacer con esta mendiga rodilla, y aunque tenga que ir a hacer ejercicio enyesado en mi rehabilitación, pero no más, ahí estamos. Yo hace 3 años me lastimé, y yo les conté hace poco que así estaba, ¿verdad? Y así está mucha gente, viendo lo que algún día tuvieron, que algún día fui guapa, que algún día no sé qué, y algún día mi marido, pero se fue con otra, y ahí estás viendo el marido que tenías y lo guapa que eras, en vez de decir:
¿Sabes qué? Voy a dejar de sufrir por este infeliz que se fue con otra. Me voy a poner uyuyuy, ayayay. Me voy a conseguir otro con la cara de David, con el cuerpo de Sansón y con la cartera de Salomón. Y me lo voy a parar enfrente al, qué desgraciado digo, a mi exmarido para que vea lo que se perdió y que se arrepienta. En vez de mirar hacia adelante, seguimos viendo atrás a lo bueno que algún día fue nuestro pasado, viviendo de las viejas victorias del pasado. Jesús dijo en Juan 15, versículo 1, algo increíble. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? ¿Para que lleve qué? Más fruto. A lo mejor ya viviste la primera parte, pero falta la segunda. Ya llevaste fruto. Ya algún día Dios te usó y algún día dejaste algunos vicios, algún día creciste, pero dice Dios, es momento de subir al siguiente nivel. Es la hora de tu graduación. Ya llevaste fruto, pero ahora quiero que lleves más fruto. Qué bueno que ayer tuviste una victoria, pero no puedes vivir del pasado. Ahora es momento de una nueva victoria, y mañana otra nueva victoria, y pasado mañana otra más, tal vez de diferente naturaleza, de diferente característica, pero no te puedes quedar con las viejas victorias del pasado, porque la misericordia de Dios no es nueva cada semana o cada año, es nueva cada mañana. Hoy es nueva y mañana también lo será y pasado mañana. Así que cada día el Señor quiere manifestar en ti su misericordia para que cada día tú vivas nuevas victorias. Por eso decimos que como hijos de Dios no vamos de victoria, sino de victoria en victoria en victoria. La Biblia dice de gloria en Cristo Jesús. No importa qué edad tengas, no importa qué hiciste en el pasado. Ves hombres como Caleb, que después de haber conquistado muchas ciudades, ya a la edad adulta le dice a Josué, hey, me falta ese monte. Y Caleb le dice, pero si tú ya estás grande, brother, ya jubílate, tú ya tienes la del INSEN, tú ya dedícate a... Y le dice, no, todavía estoy tan fuerte como el día que Dios me envió. ¿Y sabes qué hizo? Fue ella a esa edad, se surtió a todos y conquistó el monte. Y cuando Josué parte, antes de partir, junta a su familia y dice, ya conquistamos esto, esto y esto y esto, pero faltan todas estas, ahí se los encargo. O sea, si no acabo yo, lo sigue mi descendencia, pero de que la obra de Dios se lleva a cabo, se lleva a cabo. Eran hombres que no dejaban las cosas inconclusas. Eran hombres que entendían que Dios estaba con ellos, que los respaldaría en todo lo que hicieran, que tomarían, como le dijo Dios a Josué, cada lugar que pisara la planta de su pie. Ya llevaste fruto, felicidades. Dios quiere que lleves más fruto, que ya no estés viviendo por las cosas buenas que algún día hiciste, sino que si en verdad crees que su misericordia es nueva y Él está contigo hoy, entonces hoy también puedes vivir algo bueno de parte de Dios. Por eso el rey David se levantaba y decía, y con esto concluyo, en el Salmo 118, versículo 24, este es el día que hizo el Señor. ¿Y qué más? ¿Cómo te levantas tú cada mañana? Mugre día, hace mucho calor, ahora hace mucho frío, el trabajo, qué flojera, los niños, la escuela, todo apesta. ¿Por qué no estás contento con tu vida? En vez de levantarte y decir, Dios, tú hiciste este día, yo te tengo a ti en este día, tú estás conmigo, tú tienes un plan, tú tienes un propósito, tú vas a estar conmigo donde quiera que yo vaya, en todo lo que haga, Señor. Tú prometiste que me vas a respaldar, tú tienes un plan para mí, tu Espíritu Santo está conmigo. Entonces me alegraré, decía David, y me gozaré en él. Alégrate y gózate cada día, porque cada día ha sido hecho para el Señor. No esperes 10 años a que tengas esto, aquello y lo otro, o recuperes lo que algún día perdiste. Hoy comienza a alegrarte y disfrutar el día que Dios tiene para ti. Hoy comienza a vivir la vida que Dios tiene para ti. Hoy comienza a mirar hacia adelante al futuro que Dios tiene para ti. Pero el futuro se construye desde el presente. Y es que a veces hablamos tanto del futuro que nunca lo alcanzamos porque nos las pasamos viviendo en el pasado. Desde hoy empieza a creerle a Dios, a experimentar de su misericordia y de sus bendiciones. Acuérdate, como la familia de Lot, en tus fuerzas no podrás, tienes que tomarte de su mano. Cierra tus ojos ahí en tu lugar.
Y te quiero leer con ojos cerrados lo que Dios le dijo a su pueblo en Isaías capítulo 43, versículo 18. Isaías capítulo 43, versículo 18. Dice, no se estén acordando de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. No es que hay un coco wash en el cual se te olvidan. El punto es que no las estés trayendo a la memoria. Dice Dios, ya no. ¿Por qué? Porque aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? ¿No la has visto? Otra vez, dice Dios, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Dice Dios, otra vez, en ese desierto donde no hay nada, donde no hay nadie que representa la prueba, voy a abrir ríos que representan la bendición, el camino, y ríos que representan la bendición. Dice Dios, lo voy a hacer otra vez. Ya lo hice antes, ya lo has visto antes, ya lo has leído. ¿Y por qué seguir viviendo atrás? Como si Dios hubiera muerto en el pasado, cuando el Dios que lo hizo antes sigue vivo y sigue contigo y lo puede hacer otra vez. Dile ahí en tu lugar con ojos cerrados, Señor, hoy suelto mi pasado. Hoy te pido perdón por todos los pecados que cometí, así como también decido perdonar a quienes pecaron contra mí. Señor, tal vez será difícil y es un proceso que tomará tiempo, pero lo enfrentaré con conciencia cada día. Detectaré cuando mi mente esté siendo infructífera, recordando lo que no tendría que estar recordando, esclavizándose al pasado, e inmediatamente cambiaré ese pensamiento por otro correcto, Señor. Cambiaré cada pensamiento negativo del pasado por tus promesas, por tus verdades, por tu palabra. Dile, Señor, en esta hora y de forma simbólica, si quiere levanta tu mano, dile, te entrego todo lo malo de mi pasado. Dejo de mirarlo con vergüenza y tomo todo eso malo como lecciones para ser la persona que tú quieres que yo sea. Me seguiré equivocando y seguiré aprendiendo. No abusaré de la gracia como una licencia para pecar, pero no permitiré que mis pecados me paralicen. En este proceso de santificación, entiendo que jamás llegaré a ser la persona perfecta hasta que tú vengas. Pero una cosa es cierta: cuando yo vaya a tu presencia, no seré la misma persona que soy el día de hoy. Enséñanos a crecer. Enséñanos, Señor, de nuestros errores, que sean lecciones de vida, que al igual que los exámenes en la universidad, difíciles pero valiosos, todo aquello que en el pasado trajo sufrimiento, una vez pasado, Señor, ahora traiga bendición, un mayor aprendizaje que nos deje una mayor lección. Señor, te entregamos también a quienes nos dañaron, todo el daño que recibimos. Si pudiéramos cambiarlo recordándolo, valdría la pena, pero la realidad es que no ganamos nada. Y como tantas veces lo hemos escuchado, si ya nos afectaron, ¿qué ganamos afectándonos más? No vale la pena seguir viviendo ahí. No vale la pena seguirle dando más peso a nuestras vidas, aquello que ya tanto daño nos hizo. Así que hoy se queda atrás. Que podamos aprender de lo que otros hicieron para no hacerlo nosotros. Que podamos aprender de lo que vivimos para prevenir que otros lo vivan, para ayudar a otros. Señor, enséñanos cómo es que los que te aman, todo aún eso les puede obrar para bien. Y aquí, o eso es cierto, o tú eres un mentiroso y tu palabra no es tu palabra y estamos perdiendo el tiempo. Pero si yo creo que los que te aman y yo te amo, todas las cosas nos ayudan para bien, entonces hoy es el día, dile, Señor, en el que inicie un tiempo que aquello que el enemigo intentó para mi destrucción comienza a ser, tal vez incomprensiblemente, mi mayor bendición, tal vez el propósito de mi vida. Pero nunca más permitiré que el pasado siga estorbando los planes que tienes para mí en el futuro.
Dile hoy, Señor, te entregamos todo lo malo del pasado. Hazlo nuevo. Cambia nuestra forma de pensar, de actuar, de hablar, de comportarnos. Nuestra forma, Señor, de procesar los errores de otros. Nuestra reacción hacia los demás. Nuestra forma de tratar a los demás. Nuestra relación contigo. Señor, transfórmalo todo con el poder de la sangre de Cristo. Y en cuanto a las cosas buenas, dile: Dios, gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que algún día recibí. Pero hoy, Señor, tal vez ya no está ahí. Y no gano nada pensando y recordando todo el tiempo lo que algún día tuve o lo que algún día fui. Si sigo vivo es porque algo tienes todavía por delante. Y dile: Señor, yo lo quiero experimentar. Así que en esta hora dejaré de hablar todo el tiempo y pensar con las victorias del pasado para comenzar a planear las del futuro. No seré como un general que habló de las luchas que ganó, sino uno, Señor, que sigue en pie de guerra y que está planeando con el capitán del ejército que eres tú las estrategias para las conquistas del día de mañana. Dile como Caleb: Señor, gracias por todo lo que he conquistado, por lo que algún día conquisté, pero todavía falta mucho y no me voy a detener hasta el último día de mi vida. Dile: Señor, quiero ese monte. Dame nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas metas, Señor. Quiero seguir creciendo en cada área de mi vida, tener una mejor relación contigo. Y si algún día te busqué intensamente, ahora quiero hacerlo más. Si algún día tuve un buen matrimonio, que sea mejor. Si algún día la pasé bien con mis hijos, Señor, ahora seré el mejor padre, el mejor hijo, y tendré una relación todavía mayor que la que algún día tuve. Señor, si algún día pude ver tu mano en los negocios, Padre, ¿por qué no creer que lo puedes volver a hacer? Si algún día me usaste para hablar tu palabra, ¿por qué no hacerlo otra vez? Si algún día te serví, quiero hacerlo con mayor intensidad. Dile: Señor, no voy a vivir de las viejas victorias del pasado. Hoy dejo de mirar atrás como la esposa de Lot lo hizo. Renuncio a ser una estatua paralizada en el pasado, viviendo de viejas victorias o viejas derrotas, y simple y sencillamente quiero mirar adelante, tomarme de tu mano y vivir lo que tienes para mí. Señor, quiero ser de bendición a otros como lo propusiste a Lot y a su familia, pero para eso hoy entiendo que primero algo en mi vida tiene que cambiar, y es que ya no puedo mirar atrás.